Horizons Live. Muy buenas tardes, amigos, gracias por acompañarnos en este viernes 21 de enero, en el feriado del centenario ya, que es lo que se celebra este año, de la Virgen de la Altagracia, la patrona, la doña Tatica, como le dice usted. Buenos días, good afternoon everyone, welcome to New Horizons Live. ¿Cómo que el centenario? Claro, son 100 años de reconocimiento como patrona de la Virgen de la Altagracia como patrona de la República Dominicana. Y año 1922, ¿quién era? Horacio Vázquez, el presidente. No lo recuerdo. Sí, Horacio Vázquez. Entonces, en esa época, él fue que la reconoció. Vamos a ver el contexto histórico de esta parte, pero definitivamente. ¿Y antes de ella quién era? ¿La Virgen de la Mercedes? Sí, porque aquí tenemos dos. Tenía que haber una. La Virgen de la Merced sí data de la época la Merced esa de la colonia. Exacto, de la colonia. Porque está allá la iglesia en la zona colonial. Exacto. La patrona. Pero bueno, sí, pero esa no es parte de las reconocidas, ¿no? Como patronas de la Nación Dominicana, pero en este caso nosotros estamos aquí, como siempre, pues en este ejercicio diario de llevarles información, conversaciones interesantes, en este debate de las ideas, justamente en un viernes a las 2 de la tarde, donde democratizamos el contenido en la voz alternativa de la comunidad educativa en la República Dominicana, New Horizons Live, a través de EN Televisión y todas nuestras plataformas digitales en directo y en diferido para que usted pueda compartir este contenido. Como han visto en pantalla, Ana Bencosme y Fanly Garrido, pues tenemos el inmenso honor de acompañarles y de servirles las principales informaciones del día. Así es, hoy tenemos un plato fuerte, una entrevista bien interesante con el profesor Diego Girón, porque vamos a estar tratando el tema norteamericano sobre todo, ¿no? Y las implicaciones que tiene para el país. Y bueno, terminamos la semana viendo que el Ministerio de Educación donde digo Diego y no fue Girón, dijo, porque al final los alumnos de las escuelas públicas terminaron la semana sin recibir docencia, con la tenue expectativa que para el martes sí van a recibirla. Ya el martes no hay COVID, ¿no? O sea, ya para el martes se eliminó el COVID, el riesgo de COVID. Las seccionales del ADP que dicen que tienen profesores con COVID, ya eso no va a existir para el martes. No. Para entonces el martes sí regresar a las aulas. Es así. Ya las condiciones que pusieron sobre la mesa ya no existen. Le enviaron unas orquídeas al profesor Hidalgo. Ay, Dios mío. Digo yo. ¿Usted fue a misa hoy ya? No, ahorita voy para misa. A misa ya. Voy para misa más tarde. Porque definitivamente. Sí. Bueno, pues señores, como bien plantea el señor Garrido, en el programa de hoy lo dedicamos a esta conversación en el que hemos preparado este contenido sumamente interesante, porque hay muchas cosas que tenemos que ver de, como digo yo, este gran hermano del norte y todo lo que, las decisiones que se toman allí, cómo impactan a toda Latinoamérica y a las minorías que definitivamente pues están apostadas dentro de la sociedad norteamericana. O sea que nosotros vamos a continuar este espacio del día de hoy conociendo sobre estas medidas del Black Matter, todo el tema de Martin Luther King que empezábamos esta semana hablando de eso, y obviamente las decisiones del voto electoral para estas discriminaciones casi que soterradas que vemos en los Estados Unidos. O sea que usted no se puede mover y les invitamos a que se quede ahí hasta las 3 de la tarde disfrutando de este contenido de New Horizons Live. New Horizons Live. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de 6 disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño.
Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons, ¿y tú? New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. ¿Y tú? New Horizons Live. Bueno, y nosotros agradecemos que ustedes continúen ahí al otro lado con nosotros, sintonizando este espacio por todas las plataformas que ya les hemos compartido previamente, y que usted puede estar con nosotros en directo en televisión, o puede también pues ver este programa en diferido y compartirlo con todo aquel que se interese, ¿no?, en un contenido educativo, con un contenido analítico, en el debate de las ideas, y es justamente lo que queremos hacer a partir de este minuto, señor Garrido, con nuestro invitado del día, el profesor Diego Girón, quien ofrece la materia de US Government en el Colegio Bilingüe New Horizons, pero también pues es el encargado de llevar los chicos que trabajan con el periódico escolar. O sea que ahí tenemos nosotros, ya ustedes van a ver este rostro que también se estará sumando a New Horizons Live con sus trabajos periodísticos por acá. Así que, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y hay temas obligados, señor Garrido. Usted empezaba la semana hablando de Martin Luther King, hablábamos del Black Lives Matter. O sea, hay una serie de cosas que están sucediendo en esta que usted bien define, nuestra segunda patria, y que, bueno, pues acá en el Colegio Bilingüe New Horizons y por supuesto en todo el grupo pues nos ocupamos de analizar y de debatir. Así es, gracias Ana. Teacher, welcome to New Horizons Live. El profesor Diego Girón, primero hay que felicitarlo porque le acaba de nacer su primer hijo, profesor. Primero. Ay, Su qué primer bello. hijo, Khalil Miles. Ya usted sabe, el Mi hombre va a amor. ser jazzista mínimo, ¿verdad? Ojalá. Tú tienes un lado oscuro del jazz, tú eres artista, ¿te gusta la música? Bueno, te gusta la música si le pusiste así, Sí, pero... me gusta la música y yo tocaba el clarinete. I was first clarinet. First clarinet in college? No, in high school. Wow, that's a difficult instrument. That's not a typical instrument. It's not one of the cool ones, but No. it's a lot of fun. Well, you can move to the sax. It'd be more sexy, I guess. To Bill Clinton for To me. Bill Clinton oh man, sí, you ruined it already. Porque por cierto, Ahí va. uno de los temas que se está sonando ahora mismo, hay un movimiento dentro del Partido Demócrata que parece que no está muy acorde y contento con Kamala Harris. Y han debatido dos figuras. Una de ellas es una figura, ¿verdad?, que todo el mundo dice, si se van por ahí, se volvieron locos, que es Liz Cheney. Como Liz Cheney está peleadita con el Partido Republicano, pero yo no entiendo cómo Liz Cheney y Joe Biden podrían tragarse la misma sopa. Y obviamente, si Joe Biden aspira a la reelección,
todo el mundo entiende que el que sea vicepresidente con Joe Biden va a ser Va a presidente. ser presidente, que fue lo que se proyectó con Kamala Harris y todo lo que el enigma en torno a esta Correcto. figura femenina. Porque estamos hablando de que piel oscura Joe y Biden demás. tendría 81 años más o menos al momento de reelegirse, lo cual lo haría ya definitivamente el presidente más longevo en reelegirse, porque Ronald Reagan cuando lo hizo tenía 80, creo, si no me equivoco, en el año 84. Y la otra posibilidad es la amiga del profesor Girón, Hillary Clinton. La amiga. Sí. Su amiga personal. Su amiga y asesora que le ha explicado un poco cómo funciona el gobierno norteamericano. Bueno. Y precisamente el profesor Diego Girón tiene aquí varios roles dentro de New Horizons y es una persona muy admirada por la clase estudiantil. Primero, como profesor de US Government, usted da History también, ¿cierto? US History, este año no, pero he dado US History y AP World. Y AP World History. Y también es el coordinador o editor general del periódico nuestro, ¿no? Que para todos los que no conocen el periódico nuestro, profesor, háblele un poco de la dinámica del periódico escolar nuestro. Bueno, el Bulldogs Journal comenzó en el 2018, si mal no recuerdo, y se trata de estudiantes escribiendo artículos para estudiantes y hemos tratado de mantener más o menos ese espíritu. Los jóvenes buscan temas de interés, buscan trending topics en redes sociales y escriben artículos destinados a la audiencia estudiantil sobre asuntos que le compete a los estudiantes o a la escuela y ese tipo de cosas. Pueden ir, creo que hay un anuncio en el New Horizons Radio del periódico, es cbnhclass con 2 s.com y ahí pueden ver el trabajo que hemos venido haciendo. O sea que todo el que nos está escuchando y viendo, si entran a la página pueden entrar a la página de New Horizons directamente o CBNH Class con 2 S al final.com, ahí van a poder ver el Bulldogs Journal. New Horizons tiene una tradición de prensa muy longeva. Comenzamos en los 90, recuerdo en aquella época teníamos una impresora e imprimíamos el New Horizons Gazette todas las semanas. Y era una experiencia interesante. Hoy en día ya es digital, porque todo tiene que ser digital. Y obviamente, pues la calidad de los escritos allí de los alumnos, no se sorprendan con ellos. Bastante críticos, son que muy son críticos, ácidos a veces. ácidos y bien intensos, pero que nos mantienen precisamente con los pelos de punta, Claro. como debe de On ser. our toes. Provocando, ¿verdad? Que eso es lo que se Correcto. provocar, o sea, el debate de las ideas, el análisis, la opinión, ¿por qué no? Y cuando hablamos del debate de la idea, Girón, que por cierto, tú tienes un apellido que se ha puesto muy de moda. Tú cantas, por si acaso. Sí, el año pasado ese apellido tuyo Tú cantas, Girón. tuvo... Mi abuelo tuvo 32 hijos, así que es muy probable que ese Que señor somos tenga familia. algún parentesco. Sí, deben de tenerlo, ¿verdad? Porque los girones son unos cuantos, Ay, Dios pero han mío. girado bastante Cónchale. a partir del año pasado. La cuestión es que quisiera precisamente contigo en el día de hoy que tengamos un debate y traigamos a la luz pública un poco la dinámica de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el proyecto de ley para garantizar los votos de los ciudadanos norteamericanos. Parecería algo como extraño, arcaico. Nosotros acá en República Dominicana no tenemos 2 categorías de ciudadanos. Sencillamente, si tú tienes la nacionalidad dominicana, en teoría te entregan una cédula y al tener tu cédula te dice tu centro de votación y tú puedes acercarte a ese centro de votación y votar. No quiere decir esto que las elecciones dominicanas no estén amañadas. Todo lo contrario, sabemos que sí, que en República Dominicana hay tanto amañamiento con el tema, si esa es una palabra, con el tema de las elecciones, que sabemos, fíjate que las últimas elecciones del año 2020 tuvieron que cancelarse primero las congresuales porque fue un fracaso el sistema contratado por la Junta Central Electoral para ello, y las elecciones presidenciales no se llevaron a cabo en la fecha normal, que era 16 de mayo. Se argumentó que fue por el COVID y luego se llevaron a cabo en el mes de julio.
y tuvieron que ser totalmente manuales. Cuando ya la habíamos hecho, digamos, de forma electrónica o semielectrónica en el año 2016, tuvimos que volver de nuevo al martillo y el cincel y la piedra. Hay los escáneres. Exactamente, los famosos escáneres del director de la Junta de entonces, Roberto Rosario, que resultó ser un cuadro muy cercano, ¿no? Del profesor, que hoy en día está entonces en la FUPU. En el caso de Estados Unidos, y hay muchas otras cosas que amañan el sistema electoral dominicano. Yo siempre lo he dicho, la cantidad de colegios electorales es una garantía de que solamente los partidos grandes puedan participar, y hay muchas cosas que se hacen en el sistema electoral dominicano para que los grandes sean los que participen y para que los chiquitos existan. O sea, desde la jugada trapera que le hicieron a Peña Gómez en el año 94, que le cambiaron de 45 a 50 en la cantidad de electores, desde ese mismo momento le dieron aquiescencia a todos los partidos chiquitos para que junten 2 o 3% de los votos, y con esos 2 o 3% de los votos, entonces ya ellos se dividen direcciones generales, ministerios. Su parte del pastel. Su parte del pastel, diputaditos, etcétera, etcétera. Que uno en Europa ve un poco esas jugadas en los parlamentos, como por ejemplo los partidos verdes, los partidos comunistas, que existen en muchos países, y bueno, hasta algunos pequeños que hoy en día han llegado a ser gobierno, como en el caso de España, que de ser un partido pequeño, pues ya hoy en día son realmente el gobierno. Aquí esa movilidad, tú pudiese decir, mira, también se dio porque el PRM no existía y hoy en día es el partido grande, pero el PRM es el PRD vestido con una M al final. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, realmente, por el tema de los distritos electorales, que mucha gente quizá no entiende toda esa dinámica, nos gustaría que usted por favor nos explique un poco para que el público lo entienda. Existe la figura de lo que ellos llaman gerrymandering, que el gerrymandering no es más que el redireccionamiento de los distritos electorales para garantizar que si en esta zona geográfica, por decirlo de una forma, Bellavista, vamos a suponer que en Bellavista todos somos liceístas, los pocos aguiluchos que queden los vamos a sacar del pedazo y lo vamos a poner. Entonces, si sabemos que los aguiluchos están allá abajo en Honduras, entonces ya Honduras no es parte del distrito electoral. Dios mío. Sí, es un tema. O sea, que no pierde momento ni oportunidad. Bueno, pero para que estemos claros de dónde estamos limpios y dónde no estamos limpios. No, entonces, acuérdese que en Santiago lo están viendo usted. Sí, verdad, caramba. Pero en Santiago habemos liceístas también. Entonces, háblanos de la figura de los distritos electorales y cómo los republicanos han hecho un esfuerzo sistemático de ya más de una década. El gerrymandering no es exclusivo de los republicanos, es bueno que se diga. Correcto. Pero yo creo que antes de ese punto, y quizás esto va a alargar un poco la explicación, es necesario contextualizar cómo funciona el sistema estadounidense para que la gente entienda exactamente qué es lo que está en juego. Bien. La persona que reside en los Estados Unidos está bajo dos gobiernos. Está bajo el gobierno federal, que es el gobierno centralizado, que gobierna por los 50 estados, y está bajo las leyes de los gobiernos estatales, que dependen del estado específico donde éste reside. Los estados, por el sistema federal, tienen cierta soberanía, tienen cierto derecho a su autonomía, e incluso la 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos así lo garantiza. Cualquier cosa de la que no se hable en la Constitución es algo que los estados individuales tienen el poder a decidir. Por esa soberanía que tiene cada uno de los estados, ellos pueden configurar el método por el cual ellos sostienen elecciones a su entender. O sea, no hay una homogeneización de cómo son las elecciones en cada estado, sino que cada estado determina cuáles son las reglas del juego dentro de su propio estado. Y eso ha creado ciertas mañas. Podemos hablar de la era Jim Crow, después del Reconstruction, donde se hacen ciertas reglas que tienen por objetivo discriminar o negar el derecho al voto a ciertos sectores marginalizados. Podemos poner, por ejemplo, una cláusula que especifica que la persona que vaya a votar tiene que manejar cierto nivel de lectura comprensiva.
Te ponen un párrafo, tú lees este párrafo, te hacen una pregunta, si contestas la pregunta de manera correcta, tienes derecho al voto. Que podría parecer como un método efectivo de discriminación para garantizar que solamente las personas que tienen ciertas habilidades puedan votar, pero en práctica eso hacía que muchas personas que eran antiguamente esclavos o hijos o nietos de esclavos que no tenían acceso a educación se quedaran fuera de esto y no pudieran votar. Entonces, por mecanismos como estos, se le negaba el voto a ciertas personas. Entonces, hay una carga histórica sobre esta conversación, que por eso se habla de Black Lives Matter y se habla de Martin Luther King, por el rol que estos desempeñaron en tratar de conquistar el voto para esos sectores marginalizados que por ciertas reglas específicas del juego no podían participar en la democracia. A lo que hace referencia el señor Garrido con el gerrymandering, se trata de en un estado donde, en un distrito donde el 80% son afroamericanos, los afroamericanos tienden a votar demócrata. Entonces lo que hacemos es que dividimos el sector de modo que pequeños fragmentos de la población urbana afroamericana se dividan entre muchos para así restarle importancia a ese voto. ¿Qué pasa cuando se hace eso? Donde hay 80-20 a favor de los demócratas, 20% a favor de los republicanos, entonces se distribuye de modo que sean 50 y 50, agrupando sectores que no necesariamente se combinan para darle más fuerza al voto de su preferencia. Históricamente ambos partidos han hecho esto, pero la verdad debe ser dicha, es más una maña republicana porque han sido los que han tenido el poder en el momento en el que se llama a que se redibuje el distrito. Esto se hace con un censo nacional que ocurre cada 10 años y las últimas 2 o 3 veces ellos han sido quienes han tenido el poder para hacer eso. Creo que por ahí se encontró una computadora personal del individuo que hacía esto con todos los mapas dibujados y hay unos mapas que tienen una figura geométrica que nadie entiende. Hay unas que parecen una garza, que parecen una culebra, que son porque dibujadas a propósito. Esa casa, ese barrio, esa calle, ¿no? Exacto. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy en día es que luego del desastre de las elecciones del 2020, hay un empeño en tratar de hacer que las leyes electorales sean homogéneas, que haya un lineamiento federal que diga las elecciones son de X forma y que todos los estados tengan que hacer las elecciones de esa forma. Lamentablemente, en el Senado, los demócratas no tienen suficientes votos para hacer que esto ocurra, pero se está tratando, y Biden dio un discurso en Georgia la semana pasada, tratando de vincular la figura de Martin Luther King a esta lucha, y la realidad es que los demócratas necesitan a big win, necesitan ganar, porque vienen elecciones ahora que son como el reporte, las calificaciones de Biden en el 2022, y si no tienen algo que mostrar a sus constituyentes, no van a ganar y pueden perder parte de lo que ganaron en el 2020. Por eso el puje por tratar de hacer que las elecciones sean más justas, porque la realidad es que son injustas, específicamente en zonas del sur de Estados Unidos que son mayoritariamente republicanas por la injusticia, pero no creo que eso vaya a pasar. Estamos de acuerdo. Actualmente, o sea, vamos a dividir esto en 2 partes. Primero, el contexto histórico. La lucha de Martin Luther King, Robert Kennedy, el mismo, este señor, Dios mío, se me olvida el nombre ahora mismo, que era representante, murió el año pasado. Jerry Lewis. John Lewis. De John Lewis, Malcolm X, o sea, toda esa lucha de los 60, que bueno, Lyndon B. Johnson, truth be said, aprobó la enmienda en el 64 y 65, ¿no? Y los civil rights pasaron a ser una ley y un derecho ya federal, como tú quieres llamarle, constitucional, a partir de esa enmienda y ese proyecto de ley que pasaron bajo el gobierno y el liderazgo, porque Lyndon Johnson tiene el rol histórico de haber aprobado dicho proyecto de ley y haber perdido el sur en el proceso. O sea, los demócratas de ahí en adelante perdieron el sur. Los demócratas desde la guerra civil
del 65, de 1865 a la fecha, hasta ese momento, 100 años, habían sido el bastión del sur, del Bible Belt. Pero al ellos defender los derechos civiles en el año 60, desde el 60 con Kennedy y en el 64 con Johnson, y Johnson haberlo aprobado, la famosa frase de Johnson, we have won the civil rights, but we have lost the South. O sea, y de ahí en adelante perdieron por completo todo lo que es el Bible Belt. Que Y eso sigue es una siendo hoy en pregunta- día. Es una pregunta que me hacen los estudiantes constantemente, que cuándo fue el flip, porque ellos ven que Abraham Lincoln era un republicano y que fue el Correcto. que emancipó a los esclavos. Dice como que cuándo fue que se dio ese giro. Ajá. Y fue en el Civil Rights Movement. Correcto. Entonces, desde esa época hasta el día de hoy, digamos que es los primeros 100 años, tal y como decía Martin Luther King, nos dieron la libertad, pero nos dieron la libertad sin darnos ningún derecho económico. Y si tú me sometiste por 300 años a esclavitud, a la pobreza, a la ignorancia, porque no me dabas educación, y de repente ahora me dices que yo soy igual que tú, ¿qué igualdad tengo? Porque no tengo tierra, no tengo dinero, no tengo educación, no tengo formación. En definitiva, me estás sometiendo de otra forma. Y esos 100 años, desde 1865 hasta 1965, era eso lo que reflejaban, la famosa, los Jim Crows, tal y como tú dices. Entonces, a partir de 1965 y el movimiento que liderea, o digamos la figura máxima es MLK, tenemos ya los derechos iguales. Yo tengo el acceso a la educación igual, el derecho a los derechos económicos igual. No, en teoría, por ley. En teoría. Por ley. Estamos de acuerdo, precisamente ese es el tema. 60 años más tarde, 2020, 55 años más tarde, todavía tenemos movimientos muy importantes que ya en este momento, por la globalización, traspasaron la frontera de los Estados Unidos, y el movimiento de Black Lives Matter y de igualdad de derechos y de criticar a la policía norteamericana y toda la persecución y el aparato persecutor norteamericano contra las minorías, ya traspasó la frontera norteamericana y se fue al mundo. Y el movimiento de Black Lives Matter anduvo por toda Europa, por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Eso es lo primero, que contextualicemos esa parte, porque ¿por qué todavía hoy en día, 55 años más tarde, todavía tenemos que defender eso, cuando ya es una ley? Porque tal y como tú dices, si este proyecto de ley pasa y es refrendado por el Senado y ya es una ley federal, pues caramba, deberíamos de aspirar a que el gerrymandering finalmente va a terminar y que tú no vas a tener figuras como la de Stacey en Georgia, que por maniobras de su gobernador, que era republicano y era el candidato, pues pierda las elecciones, o lo que pasó en Florida, ¿tú entiendes? O sea, son cosas absurdas, o lo que pasó con el mismo George W. Bush en el año 2000, que todo el mundo sabe cómo fue que aquello se hizo. Entonces, bueno, que los republicanos lo han demostrado varias veces, que los demócratas no solamente tenemos que ganar las elecciones, sino que tenemos que ganarlas con tanto voto que no haya forma de que en el Electoral College perdamos. Entonces, ¿por qué esa situación histórica todavía persiste? Bueno, la situación se da porque en los estados que son tradicionalmente republicanos, todavía hay sectores que no tienen igualdad del voto. O sea, sí tienen el derecho, teóricamente, pero hay muchas cosas que evitan que puedan ejercer ese derecho de manera libre. Y no es que no quieren ir a votar, porque esa es una de las cosas que siempre se ha dicho. Los demócratas tienen la juventud, tienen a los negros, tienen a los latinos, pero ninguno de esos tres grupos votan, no van a las elecciones, se quedan en su casa. Hay un dicho que no creo que haya una traducción fiel, pero dice: You can say it in English. Republicans fall in line, Yeah. Democrats fall in love. Ajá. O sea, para que tú puedas sacar a toda la base demócrata que vaya a unas elecciones, tú necesitas a un Obama, tú necesitas a un Bill Clinton en el 96. Claro. Tú necesitas a esa figura carismática que los republicanos no necesariamente necesitan, No. porque los republicanos votan republicano y punto. Y ha faltado como dejar atrás ese romanticismo
que es lo que ha caracterizado al Partido Demócrata. Eso es una cosa, pero tenemos ejemplos como en la Florida, donde si una persona tiene un récord de haber cometido algún delito, no puede votar. Entonces tú tienes a 20% de la población negra que tiene algún tipo de roce con la policía porque la policía los perfila de cierta forma. Entonces ya tú tienes ahí garantizado que una quinta parte de una población que es recurrentemente demócrata no tiene derecho al voto. Y los latinos también le pasa mucho. Y también le pasa a los latinos. Aunque los latinos votan republicano en Florida. También tienes el problema de la población, de la densidad poblacional. No es lo mismo un distrito donde habiten 100,000 personas, un distrito donde habiten 500,000 de personas, y las leyes específicas de sitios como Texas, por ejemplo, te dan no por densidad poblacional, sino por geografía. Por X metros tienes un lugar donde votar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las personas que tienen casas grandes pueden ir a votar y hay una fila de 40 personas, pero si tú vas a Downtown Dallas, tú tienes una fila de 6 horas para ejercer el voto, porque no toman en cuenta la densidad poblacional. Harris County en Houston, que también es el condado más poblado de Texas, pero es un condado de mucha minoría. Cuando hablo del derecho al voto en la clase de U.S. Government, les hago a los muchachos el ejercicio, quiero que hagan el ejercicio de cómo yo evito que cierta población no tenga derecho al voto sin hacerlo arbitrario, sin que se note. Por ejemplo, yo quiero evitar que en las elecciones estudiantiles los muchachos que ven anime puedan votar. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, nadie puede votar que no tenga un color de pelo natural. Inmediatamente, si yo tengo un tinte verde o morado, ya yo no puedo votar, pero yo no lo estoy poniendo en la ley, de modo que no se nota la discriminación a leguas. Pero la estás poniendo, ¿cómo que no lo estás poniendo? Explica. O sea, la estoy poniendo, pero no estoy nombrando el grupo que estoy tratando de discriminar abiertamente, que es lo que se da en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, un esfuerzo para restringir los votos los domingos, o para evitar que sea declarado día feriado el día en el que hay que votar, como nosotros tenemos acá en República Dominicana. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que si no trabaja, no come, no puede abandonar su trabajo para ir a votar, y eso es una densidad, es una población que normalmente votaría demócrata. O hay una tradición en los estados del sur donde el poder religioso y el poder político muchas veces son las mismas cosas, que es souls to polls, que son cosas que pasan los domingos, que después de la misa se va todo el mundo a votar. Si yo elimino la votación los domingos, esa densidad poblacional que votaría de la iglesia a votar, ya no votaría. Entonces son como pequeñas cosas así que superficialmente parecerían nimiedades, pero que cuando uno las acumula, se da cuenta que hay una población importante que está efectivamente siendo negado el derecho al voto. Diego, escuchando todo lo que vamos conversando hasta este minuto, y obviamente siendo nosotros comunidad latina, en la que lo que sucede en el gran hermano del norte, pues se ramifica y afecta. Y hay más que nunca, una gran movilidad de migrantes desde Latinoamérica, ya no solo desde América Central, incluso desde el Caribe. Lo hemos visto como en las últimas semanas hemos tenido importantes situaciones dramáticas, ¿no? Por la migración ilegal que se mueve desde el Caribe, desde América del Sur, América Central, hacia Estados Unidos. Estas decisiones que tienen que ver directamente con la selección de los líderes, de aquellos que están destinados incluso a guiar los destinos de pequeñas comunidades, ¿no? Que no son, digamos, ese gobierno federal que bien tú defines. ¿Cómo impacta quizás en el filtro de estos líderes cuando vemos decisiones como estas de discriminar a las personas simplemente para poder elegir a quien sea igual a él o que pueda defender situaciones similares a las suyas? Hay un fenómeno que se llama representación, y nosotros, para bien o para mal, nosotros nos miramos constantemente en el espejo estadounidense. Y lo que los estadounidenses permiten, nosotros entendemos que debemos
también tratar de asemejarlo. Un ejemplo de esto es que, bueno, el presidente Abinader cuando estaba en campaña contrató los servicios de Rudy Giuliani para la reforma policial y yo me quedo como que Rudy Giuliani está desacreditado en Estados Unidos, pero el hecho de que estamos hablando de un hombre que era el alcalde de Nueva York como que le da cierto prestigio y cierto peso que en Estados Unidos no tiene. Mi temor es que si este tipo de cosas vencen, si gana el mal, por así decirlo, que nosotros nos sintamos empoderados a replicar esto de alguna forma y de limitar derechos por el bien de la transparencia, que es el discurso que muchos de los gobernadores de los estados del sur de Estados Unidos alegan, que hay fraude, que los latinos están votando 7 veces, que se demostró que no era así, y ese tipo de cosas. Entonces, que la restricción de derechos se vuelva la norma, yo creo que es el peligro más grande que podemos enfrentar. Bien, bueno, sin duda analizar este tipo de cosas, como decíamos al inicio, y el propio señor Garrido contextualizaba respecto a todo este movimiento por la reivindicación de derechos, por el hecho de que las minorías pues tengan un espacio y como, bueno, pues desde Latinoamérica somos una minoría. Incluso veíamos hace unas semanas como a una embajadora de origen dominicano, pues incluso se les oponía vetada o que estaban limitando su acción al ser nombrada embajadora en España, ¿no? O sea que ahí también hay muchas situaciones que nosotros como nación pues se nos hace pertinente seguir analizando. O sea que les animamos a que ustedes no se muevan, que luego de este pequeño corte comercial pues regresamos y continuamos conversando con el profesor Diego Girón sobre todo el tema electoral y de derechos de minorías en Estados Unidos. Regresamos en breve. New Horizons Live. New Horizons Qué frío, Bookshop estoy se temblando. reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shop@newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de 6 disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons, ¿y tú? New Horizons Live. Bueno, continuamos aquí, como decíamos antes de la pausa, la pertinencia de seguir analizando y echando esta mirada a estos temas que sin duda tienen incidencia en todo el manejo internacional incluso y cómo impacta en todo el mundo las decisiones que una de las principales potencias del mundo pues tome a lo interno de su país. Precisamente, siguiendo la línea de lo que Girón estaba diciendo con respecto a cómo se discrimina el voto, el hecho de que no se puede votar los domingos, de que no es un día feriado, es el primer martes de noviembre y lo hacen un martes que es un día de trabajo. Obviamente las personas pobres y asalariadas que trabajan y tienen que trabajar el día entero, el empleador también se confabula y no lo deja salir, no lo deja ir a votar. Eso era típicamente y clásico lo que se hacía. Los centros de manufactura
y los centros agrícolas siempre han manejado esa situación. Se hace, hasta cierto punto todavía se hace. Y todavía se hace, ¿entiendes? Amazon no te deja salir para que tú vayas a votar. Jeff Bezos quiere controlar y manejar su tema. Y así lo hacen muchos otros. Pero eso fue lo que ellos ahora, en el 2020, digamos como que el muñeco no le funcionó por el tema del voto, del early voting y del mail-in vote. O sea, cuando ahora de repente las personas, yo voté desde acá y siempre he votado desde República Dominicana como no resido allá. Y mi mamá también, nosotros enviamos el voto y punto. Lo que pasa es que el voto de nosotros no cuenta porque lo ponen en la Florida, imagínate tú. Siempre, ahí no hay forma de ganarle a estos cubanos. Pero bien, el tema es, esa fue la sorpresa porque cuando los votos cerraron y se hizo el primer conteo, aparentaba que Forrest Trump iba a ganar. Pero de repente... ¿Quién iba a ganar? Forrest. Pero de repente la cosa no fue así. Cuando empezaron a llegar los votos de los ausentes, cuando empezaron a llegar los mail-in votes, entonces Biden fue retomando esos estados que históricamente nunca los demócratas habían ganado, como Arizona, por ejemplo, que es un estado que siempre ha sido republicano, donde estaba el famoso John McCain, y de repente Biden aparece ganando. El mismo estado de Georgia, que se fue a una segunda, Georgia lo ganó Biden, pues estrechamente, 11,000 votos creo que fue, la famosa llamada de Trump al secretario de elecciones de Georgia, diciéndole, yo necesito que tú me ubiques 11,300 votos, no importa cómo tú lo hagas. Resuélveme ese problema. Resuélveme ese problema. Y lamentablemente o afortunadamente en Estados Unidos las instituciones funcionan y nadie se la juega de esa forma. O sea, yo te puedo presionar, como tú dijiste ahorita, yo puedo hacer más o menos alguna cosa. I have some mechanisms of leeway that I can apply, pero no puedo llegar a ese punto. Entonces, eso ha transformado, digamos, el tema de forma significativa. Ahora vamos a la parte política de la mecánica. Actualmente, ese proyecto de reforma a los derechos civiles para garantizar que haya una tabla rasa federal, llamémosle así, que garantice que todo el mundo tenga que medirse por ese parámetro y yo no pueda tener particularidades en West Virginia, particularidades en Arkansas, por ejemplo, Alabama o en Florida, que son los clásicos, y en el oeste americano, en Texas, que es un estado súper particular donde los republicanos están haciendo de todo y lo están haciendo, por ejemplo, con el tema del aborto, que le están poniendo que, sí, perfecto, todavía es legal en Texas el aborto, pero tú tienes que manejar 350 millas para llegar a una clínica donde tú puedas practicarte un aborto. Cuando tú le dices eso a una niña de 18, de 20 años, pobre, que vive en una finca botada entre San Antonio y Houston, ahí en la I-10, que son pueblitos que tienen 2,000 y 3,000 habitantes. ¿O y no aborto o clandestino, que es peor? Que clandestino, que tú estás garantizándole prácticamente la muerte o un problema de infertilidad o quién sabe cuántas cosas de ahí en adelante. Entonces tú oficialmente le estás diciendo que es ilegal el aborto. Entonces, ese tema político que tenemos ahora mismo, ¿cuál es el problema? Bueno, el gobierno, el Senado de los Estados Unidos, en teoría, son 50 demócratas y 50 republicanos. Y el voto que rompe es Kamala Harris. Pero para todas las proyectos de ley que no impliquen un tema presupuestario, no se puede hablar de reconciliation, que es un mecanismo que hay dentro del Senado de los Estados Unidos, donde cuando tú tienes un proyecto de ley que afecta el bolsillo o del gobierno o de los ciudadanos, tú puedes utilizar el mecanismo de lo que ellos llaman reconciliación, qué sé yo, y entonces ya por mayoría simple tú puedes votar. En el caso de los proyectos de leyes normales, tú tienes la figura del filibuster y tú necesitas 60 votos. Y los republicanos se han cuadrado a una y ellos no hacen nada que ofenda a Mr. Trump, a Mr. McConnell y a ese grupito de recalcitrantes que están ahí a la derecha que no permiten que nada pase. Entonces ahora mismo, para colmo, tenemos dos demócratas, Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia, que tampoco están a favor de ese proyecto de ley.
¿Cuál es el futuro del proyecto de ley desde el punto de vista de la mecánica en el Senado? Yo creo que vale la pena explicar exactamente qué es el filibuster y por qué se opera de esa manera. El Senado estadounidense ahora mismo es 50-50 y el voto que rompe es el de la presidenta del Senado, que en este caso es la vicepresidenta Kamala Harris. Pero la figura política del filibuster tiene una razón de ser, o sea, no es una locura que se inventaron el otro día, sino que trata de darle cierto poder a una minoría senatorial. Si yo soy parte de una minoría en el Senado, digamos que yo tengo 45 senadores y el otro partido tiene 55, el hecho de que el otro partido tenga 55 quiere decir que ya el otro partido tiene todo ganado. Entonces yo no tengo una razón de existir como minoría senatorial si yo no tengo el poder para ponerle cierto freno a lo que el otro partido quiera hacer. Entonces la figura del filibuster antiguamente, aunque ya se ha modernizado, se trataba del derecho al libre debate de las ideas, donde un senador podría pararse y hablar acerca de un tema por horas. Yo creo que el récord era como de 28 horas, una cosa así. Un señor ahí hablando 28 horas simplemente para demorar un voto sobre algo que él no quería que se hiciera. Creo que era del Civil Rights Movement. Correcto. Lo que quisieron hacer ahora con lo de Biden del proyecto de asistencia. Que pasó la medianoche hablando. Que pasó la medianoche este señor en la Cámara de Representantes, el whip de los republicanos, queriendo que no se escuchara el tema, McCarthy. El caso es que la figura política del filibuster es importante desde el punto de vista democrático porque protege la minoría. Protege la minoría. Que sea mal usado, que sea una figura mecánicamente abusada, eso nadie se lo puede quitar. Pero el esfuerzo de eliminar esa figura, yo entiendo que es peligrosa. Yo entiendo que es peligrosa y quizás no por las razones que Joe Manchin crea que es peligrosa. Quizás más por las razones que Kyrsten Sinema cree que es peligroso. Pero Kyrsten Sinema ahora cree que es peligroso. Ahora. Pero en el, esa mujer, el 2014 no lo creía así. El hecho es que si eliminamos esa figura, quiere decir que cualquier partido que tenga una mayoría simple en el Senado, que en esta oportunidad es una mayoría simple de los demócratas, pero mañana puede ser la republicana. Y si no tenemos esa figura que ayude como que a frenar el avance indiscriminado de un partido político de publicar su agenda, es problemático. Entonces, está bien, pero para eso no es que está... Lo primero es que el Senado no es democrático. No tanto como el Congreso, como el House of Representatives, pero... Correcto, por eso the People's House es la Cámara de Representantes. El Senado no es democrático, porque tú tienes South Dakota, que tiene 2 senadores, igual que California o Texas o Florida. Yo creo que no... O Nueva York. Yo creo que no es democrático, no es la forma de decirlo, sino que no es representativo. Porque sigue siendo una figura democrática. Incluso el Senado se crea, George Washington decía que el Senado ha de ser the cooling saucer. Exactamente. Que debe de ser como donde se hace el debate más frío. Tenemos personas ahí que son elegidas por 6 años en vez de 2, que son personas que no temen tanto por su cargo como lo temen los diputados. Entonces, pero se atrincheran. Se atrincheran, pero es necesario. Es una parte necesaria del debate. No podemos tener un debate, el bullicio que es el Congreso, por su naturaleza democrática. Hay que buscar la forma de conquistar al otro partido político. Esa es la razón de ser del filibuster. Pero entonces venimos al caso de las declaraciones que dio ayer, Dios mío, ¿cómo se llama esta señora de Iowa, que es demócrata? Precisamente que dice, mira, que estuvo en contra de eliminar el filibuster hace 5 años, en el 2017, y hoy en día entonces está a favor, porque dice, yo nunca me imaginé un partido republicano que se enquistara de tal manera que habiendo sucedido lo que sucedió el 6 de enero del año pasado, no sea capaz de ver claramente que lo que estamos haciendo es quitándole el derecho al voto a la gente. Entonces, donde tú tienes un partido
que sencillamente no es capaz de discutir, donde estamos todos a una y punto. Y no puede haber una figura que se salga, porque el que se sale lo sacan. Y si no, pregúntale a Les Cheney. Sí. O pregúntale a este señor de Arizona que se fue, o el de Tennessee. O sea, si o a tú, John McCain si tuviera o al vivo. mismo John McCain si estuviese vivo, que lo que querían freír, aún él sufriendo de cáncer de cerebro y estando en una cama lo querían acabar o lo acabaron. Yo creo que hay dos fenómenos que es importante nombrarlo. El primero es el fenómeno de la polarización. Estados Unidos nunca había estado tan polarizado como está ahora, donde absolutamente todo se presenta como un matiz político, como una cuestión binaria entre demócratas y republicanos. Correcto. Eso es un problema. Y lo segundo es que yo realmente siento que el Partido Republicano está actualmente luchando por sobrevivir. Si el Voting Rights Act pasa, quiere decir que va a haber una multitud de personas que van a tener acceso al voto, que de alguna manera ahora mismo son limitadas. Y yo creo que el Partido Republicano está teniendo, esto es una crisis existencial para ellos. Si esto avanza, el Partido Republicano muere y eventualmente morirá, porque los republicanos son personas mayores y la juventud es más y más progresista cada día. Y yo creo que de aquí a 20 o 30 años el debate va a ser entre lo que ahora llamamos radicales de la izquierda, los progresistas y los moderados. Exacto. Pero, mi mamá decía que no hay cosa más peligrosa que un perro asustado. Y eso es lo que está pasando. El Partido Republicano, si no hace lo que está haciendo, sabe que está condenado a desaparecer. Es una lucha por sobrevivir. Tiene que desaparecer o reconvertirse en otra figura, que es lo que se han negado a hacer. O sea, todavía insisten en la figura de Trump y en ese manejo, ¿no? Porque gana elecciones. Porque ganan elecciones, correcto. Señores, yo espero que les haya servido esta clase de US Government que hemos querido brindarle en el día de hoy con una de nuestras estrellas de acá de New Horizons, el profesor Diego Girón, una persona muy crítica y que tiene también una forma de pensar muy interesante, un profesor que muy querido por sus alumnos y que le da la oportunidad a sus alumnos de cada uno crecer y desarrollarse, y precisamente eso es lo que nosotros buscamos acá en nuestro centro educativo, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y que bueno, ha participado y colaborado mucho también con nuestro equipo de debate, ¿no? Así es. Es una de las figuras clave de que los alumnos acá, si usted quiere saber lo que es debatir, cualquier tema, venga un día a una sesión por la tarde del club de debate. Que quizás sería oportuno, ahora que bien usted plantea ese punto, que Diego, pues todo lo que hemos hablado de sustento, en cuál es su bagaje profesional, cómo se forma una persona que vive en Santo Domingo con tanto conocimiento, o sea, simplemente por los libros. Quizás la gente dice, mira, yo quiero aprender sobre US Government, yo quiero conocer un poco de esto que plantea este profesor, quizás fácil. un Si poco de perfil. No, tiene que venir a New Horizons, sin duda. No tienen que hacer, mire, usted inscribe a su hijo en el colegio y cuando Tiene que venir a New Horizons, de sin quinto duda. curso a primero de bachillerato. Claro, pero quizá conocer un poco del perfil profesional de Diego Girón, obviamente, como bien usted plantea, esta estrella que tenemos sentada enfrente. Cuando nosotros hacemos la bienvenida a los padres nuevos en New Horizons, siempre nos piden como que nos describamos un poco y que digamos las expectativas que los padres puedan tener. Y yo siempre le digo a los padres, prepárense para que sus hijos discutan de política con ustedes en su casa. Porque de eso se trata. Realmente yo tengo el background en filosofía, humanidades, fue lo que yo estudié, filosofía y humanidades. Y nada, el interés por la mecánica, por la dinámica del gobierno estadounidense es lo que me ha llevado a este punto. No Pura curiosidad. Ahí vamos, formándose en ese... Curiosidad y trabajo de mucho Por tiempo. eso, a eso me refiero con ese motor. Pero Y bueno, es uno de nuestros profesores certificado, él no quiere decirlo, acreditado Sí, AP para las clases que da. que él está tímido. Él no es tímido, pero él se parece, ¿cómo que se llama ese actor? Esa serie que después ahora le hicieron una película que anda con un jaque marrón así mismo. ¿Y cuál será esa? Dios mío, que si no es Morgan Freeman, es este otro, que él es un policía.
Yo te voy a buscar cuál es la película. Georgie, dame el dato, porque tú eres el peliculero. Lo Sí. tiene ahí encharcado, Ay, no se Dios mío. acuerda. Que anda con un jaque dando muchísimos golpes ¿Y quién y será? acabando con el mundo en Nueva York. Bueno, pero nada, agradecer en lo que consiguió el nombre. No, Robert De Niro, no. Él, tiene un nombre el personaje. Ya, bueno. Sí. Shaft. Shaft. Oh, wow. Yeah, wow. That's what you look like a little bit. Ya Okay. yo no hubiera acertado nunca. Hey. Profesor, muchísimas gracias por el favor de esta conversación instructiva por demás. Y bueno, pues a todos los que están con nosotros, agradecer que hayan estado ahí durante toda esta hora. Y bueno, Y a pues, empujar en su invitarle- distrito electoral a ver si logramos que Mancini Cinema, bueno, ya no puede ser Mancini Cinema, hay que buscar 10. Eso, that's going to be close to impossible. Y bueno, 12, correcto. Bueno. Mitt Romney is for me the most spineless individual I have ever met. O sea, I disagree. you don't think he's spineless? I don't. Oh my I God. don't. What do you think he is? I mean, he's got to be one of these dinosaurs that was, evolved without a spine, invertebrate. Oh, God bueno, almighty. a todos ustedes que han estado con nosotros, recuerden que nuestro contenido queda colgado en nuestro canal de YouTube, New Horizons Live. Ahí usted puede volver y repasar todo lo que ha visto y compartirlo con quien usted entienda que pueda ser de provecho. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto de la tarde. New Horizons Live.